Muy buenos días, hermanas y hermanos. Nos empezamos a adentrar en este tiempo de preparación que llamamos Cuaresma. En este ya primer domingo, no es la primera reflexión que vamos a hacer de la Cuaresma, ya es la segunda. Lo único que el miércoles no estuvimos por aquí, ¿verdad? Bueno, pueden escuchar mi reflexión porque está en internet. Para entender verdaderamente cómo el sentido profundo que tiene la ceniza y cómo nos proyecta precisamente siempre desde la Pascua, no desde la muerte, no es un sentir de muerte, no es una referencia a la tumba, sino a la resurrección, a la vida y a la Pascua. Ahí la tienen. Hoy vamos a hablar, a la luz de este Evangelio que siempre escuchamos en el primer domingo de Cuaresma, vamos a hablar de las tentaciones y vamos a hacerlo desde la contextualización en la que las vivió Jesús, y creo que es una invitación también a que las vivamos nosotros, que es el desierto. ¿Qué significa este desierto y cómo tenemos que acercarnos o vivir esta experiencia también nosotros? El desierto, para ponernos bien en contexto, yo diría que es el lugar donde la realidad se despoja de todo tipo de apariencia, queda, digamos, despojada de todo lo efímero y por tanto nos ayuda a encontrar lo esencial y lo profundo, lo auténtico. Eso sería el desierto. Simbólicamente, vemos cómo el desierto es una zona inhóspita, agreste, sin nada hecho, sin estructuras, sin caminos, sin señales, donde no se deja huella, el espacio es infinito, que nos abre a esa amplitud de miras también en la vida, un sol abrasador, sin obstáculos, que penetra y que destruye si no nos cuidamos. El caminante no puede detenerse, ni siquiera puede pararse a construir una casa en esa zona inhóspita, y el hombre, por tanto, está obligado a buscar agua, buscar sombra, buscar refugio en la noche. Esta fue, si se dan cuenta, yo he hecho una pequeña descripción de las características que tiene el desierto físico, pero que nos van a dar luz también para lo que es el desierto espiritual, es decir, la experiencia nuestra del desierto. Una experiencia que vivió el pueblo hebreo, como saben, y de ahí precisamente es nuestra Cuaresma, nuestra cuarentena, nuestros 40 días, bajo la imitación de aquellos 40 años que el pueblo fue peregrino precisamente en el desierto, desde la salida de Egipto hasta alcanzar la tierra prometida. Y en el fondo es la representación del itinerario del hombre que busca a Dios, del hombre que busca ese encuentro con Dios en la promesa que se hace realidad y que se cuestiona precisamente en ese itinerario por el verdadero sentido de la vida. Por tanto, si se dan cuenta, hay toda una pedagogía en el desierto. ¿Por qué? Primero, porque acentúa la acción liberadora de Dios, una experiencia que contemplamos en el pasado, pero que tenemos que hacer realidad también en nuestro presente. También porque, subrayando al mismo tiempo esa presencia del hombre como artífice de su propio destino. Es decir, Dios no va a hacer nada si tú no se lo permites. Dios siempre va a respetar nuestra libertad y nuestra voluntad. Pero es una invitación precisamente para que nosotros empecemos también ese itinerario de la fe en el desierto. Pone en evidencia esa tremenda soledad del hombre. Luego me voy a detener un poquito en este concepto de soledad porque me parece muy profundo y poco practicado. Pone en evidencia, por tanto, el desierto, esa tremenda soledad del hombre que debe dar un sí, es decir, tiene que responder a esa llamada divina, pero totalmente suyo y no construido
a costa de los demás. Es uno de los problemas que tenemos cuando vivimos envueltos en una sociedad, ¿no?, que nos aglutina, que nos hace masa y que no ve la personalidad de cada uno, y por tanto nos perdemos, nos diluimos en esa masa humana, faltando a nuestra respuesta personal. El cristiano, en este sentido, yo digo que puede llegar a sentirse aplastado por toda una estructura religiosa que, más que ayudarnos, lo que hace es impedir precisamente mirarnos a nosotros mismos, conocernos plenamente y sobre todo llegar a conocer a Dios en esa individualidad. Simplemente nos dejamos llevar, ¿no?, por la colectividad y por tanto no llegamos a hacer esa opción verdaderamente sincera desde nuestra fe. Yo creo que este es el verdadero sentido de la Cuaresma a la luz de esta contextualización en el desierto. Ese es el punto cero de la vida de la fe, sería el punto cero de la vida de la fe. Es decir, se sugiere que la comunidad vuelva al desierto, a ese camino de liberación interior, apartarse de todo ese aparato religioso que muchas veces, como decía, nos disfraza más que revelarnos a Dios. Nos lo oculta dentro de la estructura. ¿Recuerdan las palabras del Papa Francisco en la Gaudium, no iba a decir Gaudium et Spes, en la Evangelii Gaudium, cuando decía que toda estructura dentro de la Iglesia no tiene ninguna razón de existir si no está abierta a la evangelización? Es decir, en ese sentido pastoral del encuentro de Dios con el hombre y del hombre con Dios. Y a veces nos hemos envuelto en estructuras que más que acercarnos a Dios lo que hacen es disfrazar una supuesta vida de fe que no es auténtica en el fondo. El desierto, por tanto, yo lo resumiría en estas tres cosas. Primero, es un tiempo de búsqueda, es un tiempo de desprendimiento y es un tiempo de prueba. Pero una prueba que precisamente lo que hace es de dejar en evidencia nuestra fidelidad o infidelidad a Dios. Primero, por tanto, tiempo de búsqueda. Es una invitación a reflexionar profundamente. Denuncia un cristianismo de frases hechas, pero que no alcanza ese sentido de la vida. Cuando hablo de un cristianismo de frases hechas, es porque yo creo que todos somos capaces de hacer este tipo de expresiones. El domingo es el día del Señor. La Eucaristía es una fiesta. Todos somos hermanos. Jesús es el Salvador. Son frases. ¿Pero tienen sentido? ¿O simplemente son expresiones teóricas? Podemos decir que la Eucaristía es una fiesta. ¿Nos hemos parado verdaderamente a saber lo que es la Eucaristía y a vivirla en profundidad? El domingo es el día del Señor. No, es nuestro día. Es nuestro día ofrecido al Señor. ¿Sí? ¿Y qué implica eso? Esa frase. ¿Cómo repercute en mi vida? ¿No? ¿Cómo tengo que vivir yo este día a diferencia de todos los demás? Jesús es el Salvador, pero ¿sabemos lo que le costó esa salvación? ¿Nos hemos parado a pensar en el sacrificio que hizo para salvarnos? El tema de la fraternidad ni entro, ¿no? Decir que todos somos hermanos es muy bonito. Ahora, vivir como hermanos no es tan fácil. Por tanto, la pregunta que surge desde este primer planteamiento como tiempo de búsqueda es ¿qué es realmente una Cuaresma? Cuando en el fondo yo digo que estamos siempre dispuestos a seguir de antemano igual que estábamos, es decir, no plantear en nosotros ningún cambio. La empezamos y la terminaremos y seguiremos siendo los mismos. Tiempo perdido. Totalmente tiempo perdido. Segundo, es tiempo de desprendimiento, decimos. Podríamos aplicar aquí la palabra abandono. ¿Qué estamos dispuestos a dejar en esta Cuaresma? ¿De qué nos vamos a desprender? ¿Cuáles son nuestras ataduras? ¿Qué nos está ligando de tal manera que no damos ese paso definitivo a la santidad, a esa entrega total al Señor? Eso nos exige, yo diría, en primer lugar, un examen de nuestras rutinas, la rutina, nuestro quehacer de cada día. Si está realmente enfocada en Dios
si tiene una razón de ser para Dios, o a veces está rellena de egoísmo, porque nos miramos a nosotros mismos y nuestra propia satisfacción en nuestro quehacer. Y en ese sentido, elevando el juicio no solo a nuestra experiencia personal, sino a nuestra experiencia eclesial y comunitaria, yo veo a veces, constato que vivimos en comunidades, permítanme el apelativo, envejecidas. No por los años que hemos acumulado en la vida o las canas, ¿no?, que ustedes se tapan bien con los velos, pero están ahí, envejecidas en el espíritu, me refiero, envejecidas en el espíritu. Hemos perdido ese deseo de la creatividad y la novedad del espíritu. Recuerden a su Santa Madre, ¿no? No tenía topes, no tenía límites, o sea, se dejaba llevar, ¿no?, por esa novedad diaria, y por eso se hace fundadora, ¿sí? Porque no es simplemente decir, bueno, ya hice la casa, aquí me quedo. No, es más y más y más, porque Dios siempre te da más para que des más. Eso es lo que les pasaba a los fariseos. No aceptaron la novedad del Espíritu y se anclaron en su ley. Cuesta muchas veces, hay que reconocer, abandonar el pasado querido, seguro, ya conocido, para aventurarse precisamente en esa novedad permanente del Espíritu. Bienaventuranza, pobres en el Espíritu, nos dice. Bienaventurados los pobres en el Espíritu. Es decir, es estar vacíos de nuestros esquemas de vida para llenarnos de esa novedad del Evangelio y ponerla en práctica. Y tercero, decía, es un tiempo de prueba, pero al mismo tiempo es un tiempo de fidelidad. Tentación es prueba. Luego lo vamos a ver ya con más detalle cuando analicemos las tentaciones de Cristo y nuestras propias tentaciones. Pero antes quisiera acabar con ese apelativo que yo le aplico al desierto, que va vinculado siempre al desierto, que es la soledad. Una palabra que teme el mundo hoy. Es impresionante cómo el hombre huye de la soledad. Y con razón, porque en el fondo la soledad en sí misma, mal entendida, destruye. La cuestión, a mí me lo han planteado muchas veces, y yo tengo que reconocer que a pesar de que yo no me casé, ni tengo hijos, y he vivido solo muchas veces en misión, nunca me he sentido solo. Nunca uno está solo, en realidad. Tienes la presencia más grande que puede haber en el centro de tu vida. Yo quiero citar aquí a un gran autor castellano, Lope de Vega. No sé si han tenido la oportunidad de leerlo en alguna ocasión. Por una cita, en varias ocasiones, otros años, mis feligreses saben que yo cito siempre porque es muy bonita la frase que hay en Madrid, él es madrileño, en su pequeñita casa, ¿sí?, que se conserva hasta la actualidad, en la jamba de la puerta hay una frase en latín, ¿sí?, que dice: parva propria magna, magna aliena parva, en latín, que traducido es: lo poco pero propio es mucho, lo mucho pero ajeno es nada. Esa está ahí puesta en la jamba de su... No es esta la cita que yo quiero traer a colación aquí, de Lope de Vega, sino uno de sus poemas, que precisamente Lope de Vega, decepcionado por esa banalidad de la vida, ¿no?, él escribe así: a mis soledades voy, de mis soledades vengo, porque para estar conmigo me bastan mis pensamientos. Quiero desentrañar un poquito o aplicar esta poesía de Lope de Vega precisamente al contexto de desierto, de soledad del que estamos hablando. ¿Qué significa, si aplicamos a Jesús, ese a mis soledades voy? ¿Qué puede ser también para nosotros? Miren, soledad en primer lugar sería un encuentro consigo mismo. Es decir, la soledad lo que nos hace es invitarnos a conocernos, quién realmente somos. Para estar conmigo me bastan mis pensamientos, dice Lope de Vega. Y sería lo mismo que aquella famosa frase que
acuñaron los griegos y que la ponían en la jamba de sus templos. Recuerdan el gran templo de Delfos, dice egnosi se autón, que significa conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Esta frase está escrita en los templos griegos más antiguos que había, incluso antes de la llegada de Jesucristo. Esto es, conócete a ti mismo, es esa sabiduría que se adquiere en muchas horas de reflexión solitaria, en soledad, frente a la verdadera sabiduría que es Dios. Soledad también, en segundo lugar, sería encuentro con el tú, es decir, encuentro con el otro, encuentro con el hermano. Jesús no va al desierto, digamos que huyendo de la humanidad, alejándose del hombre, sino más bien todo lo contrario, en el sentido opuesto al que decía también el gran sabio latino, Horacio, que decía odio vulgo, es decir, odio al hombre, ¿no? Odio a la sociedad, y buscas aislarte como una huida de... No, Jesucristo hace todo lo contrario, no odia el vulgo profano, no lo aborrece. Más bien lo que hace es prepararse para el encuentro auténtico con el hombre, y el cristiano en ese sentido tiene que amar siempre a su prójimo, y esta va a ser la máxima del Evangelio: ama a tu prójimo como a ti mismo. La distancia pues nos ayuda a conocer mejor ese valor de cada persona. Quien camina por el desierto en el fondo termina agudizando la vista muchísimo para después hacer la valoración correcta de cada uno. Y de esta manera, cuando de sus soledades venga, como decía Lope de Vega, habrá aprendido a apreciar mejor esas particularidades que siempre hay en el hermano. Y por último, la soledad como un encuentro con el otro con mayúscula, es decir, con Dios. Encuentro consigo mismo, encuentro con el hermano, encuentro con Dios. Cuando el hombre se adentra en lo profundo del desierto interior, la soledad se hace sonora. ¿Le suena esta frase? La soledad sonora. Me imagino que sí, San Juan de la Cruz, ¿no? Nuestro padre fundador. El hombre se da cuenta, por tanto, de esa presencia total de Dios que lo llena todo y que está presente en todo, en todas las cosas y en todas las personas. Por tanto, es importante esa contextualización que hacemos para entender bien las tentaciones, esa contextualización del desierto y de la experiencia a la que Dios nos invita precisamente en ese desierto. Por tanto, de aquí vamos a deducir, vamos a pasar a la segunda parte, que es el análisis de la tentación, de las tentaciones, y desde ahí hacer una definición ya más aproximada de la Cuaresma. ¿Qué es la Cuaresma? En boca y en palabras del Papa Francisco, él decía que es un tiempo para desenmascarar las tentaciones. Es un tiempo para desenmascarar las tentaciones. En la homilía que dijo en el miércoles de ceniza del año 2018, es decir, hace ya 7 años, decía el Papa: detente, deja esa obligación de vivir acelerado, que te dispensa, que te divide y que termina destruyendo el tiempo de la familia, el tiempo de la amistad, el tiempo de los hijos, el tiempo de los abuelos, el tiempo de la gratuidad, el tiempo de Dios. Y sigue adelante. No les voy a citar más, simplemente que nos demos cuenta cómo el Papa nos introduce precisamente en una categorización muy importante para llegar a entender precisamente lo que debe implicar este tiempo para nosotros. Es un tiempo, por tanto, para pensar en las tentaciones, pero no en las tentaciones de Jesús. Estas se nos proponen como modelo, sino nuestras tentaciones. Esa posible evasión tenemos que evitarla siempre. Es decir, leer el Evangelio como un libro histórico y no como una realidad viva, ¿no?, en la que tenemos que encontrar nuestra propia respuesta. En ese sentido, los que me conocen un poquito más saben que yo, no sé si el apelativo justo sería adoro, me encanta el Evangelio de Marcos. Y lo curioso, una vez más, es que Marcos no narra las tentaciones, ¿se han dado cuenta? Es el único evangelio que no pone las tentaciones de Jesús. El aléjate de mí, Satanás, en el Evangelio de Marcos va a venir con Pedro, cuando hace la profesión de fe, y después cuando le revela la pasión, dice, no lo quiera Dios, ¿no? Vamos a impedir que tú llegues a la cruz. Y Jesucristo dice, aléjate de mí, Satanás.
curiosamente Marcos no pone las tentaciones en el desierto de Jesús, creo que a propósito, es decir, como hecho intencionado, porque sería muy dudoso, ¿no?, que se le haya olvidado un pasaje tan importante que es el inicio de la vida pública de Jesús, pero precisamente para que ese vacío lo llenemos cada uno de nosotros, es decir, para que nos apliquemos nosotros la experiencia de la tentación y la experiencia del desierto en primera persona y no simplemente como una lectura del pasado. ¿Cuál es la mayor tentación de Cristo y cuál va a ser la mayor tentación nuestra? Yo diría que es una, simplemente una. De ahí derivan después todas las aplicaciones prácticas. El intento del demonio de alejarnos del plan de Dios. Esa es la tentación. El demonio, el único interés que tiene es que lo que hagamos, lo hagamos en nombre suyo y no en nombre de Dios. Si ustedes se van a dar cuenta, ahora que analicemos cada tentación, el diablo no pide nada a Jesús que no vaya a hacer después él, en su vida pública. Pero lo que pide es que rompa ese designio y ese plan de Dios para hacer las cosas y que las haga ahora conforme al plan del demonio. Las mismas cosas, pero en nombre de Él. Esta es la gran tentación de Jesús y esta va a ser también nuestra gran tentación, que lo podríamos definir de una manera mucho más dialógica como un cristianismo a la carta. Ustedes han visto cuando van a un restaurante que piden la carta, es decir, yo puedo elegir el menú que quiera. Bueno, pues a veces en la iglesia pasa lo mismo, que cada cristiano quiere su fe a su modo, y eso no vale. Es decir, o aceptas el camino de Dios o no lo aceptas, pero no puedes elegir cuál va a ser tu camino, ¿sí?, o cómo tú quieres vivir tu fe de manera particular. Un cristianismo a la carta lo llamo yo. Pretendemos grandes descuentos sobre el precio original del compromiso cristiano, ¿no? Decía el gran teólogo del siglo pasado, Hans-Urs von Balthasar, dice, los primeros hombres habían imaginado que el conocimiento no solo del bien, sino también del mal, les haría más semejantes a Dios. Pero quien quiere penetrar en las profundidades de Satanás, citando el Apocalipsis en el capítulo 2, pierde el gusto y el conocimiento por el bien. Esto es lo que no tenemos en cuenta, que aquel árbol del paraíso era del bien y del mal, y no son la misma cosa el bien y el mal, y las dos no nos llevan a Dios, una nos aleja de Dios. Y entonces termina diciendo Hans-Urs von Balthasar, como el bien es la verdad y el mal es la mentira, el hombre pecador, ¿sí?, se abisma en una ignorancia cada vez más profunda, es decir, cada vez más lejos de la verdad. Cuidado, porque esa es la tentación del demonio. Querer que seamos o pretender ser como dioses. Ese es el pecado original y ese es nuestro pecado particular, aplicado en muchas circunstancias diversas, pero en el fondo siempre es lo mismo, ¿sí? Aléjate del plan de Dios, de lo que Dios te ha dicho, y haz lo que yo te digo, ¿sí? Y en el engaño siempre, en la falacia, como Jesús. ¿Ven cómo plantea Jesús la tentación? Si tú eres el Hijo de Dios, ¿acaso lo dudas? Y es un poco como provocar al orgullo, es decir, pues sí lo soy, ¿no? Entonces, como sí lo soy, entonces lo hago. No, te está engañando, cuidado, te está provocando para caer en la trampa. Por tanto, las tentaciones de Cristo son esa desobediencia a la misión divina, simplemente. Ninguna tentación ha sido más auténtica y más grave y más decisiva para el destino de la humanidad y para el destino del mundo. ¿Se imaginan que Jesucristo se hubiera dejado llevar? Hubiéramos fallado, ¿no?, en la redención, en la obra de la redención. Claro, que el demonio no sabía tampoco con quién se metía en esta ocasión, ¿verdad? Cuidado, por tanto, con ese engaño del diablo. Decía el gran William Shakespeare, decía, el demonio puede citar la escritura según le convenga. Y mucha gente hace esto también. Te saca de contexto citas bíblicas que pierden totalmente su sentido originario, precisamente al cambiarles el contexto. Y esto es lo que hace el demonio aquí. ¿Se dan cuenta que le está tentando con la palabra de Dios? Y Jesucristo le replica con la verdadera interpretación de la palabra de Dios.
Entonces cuidado, porque el demonio es el engaño, siempre es el engaño puro. El desierto, por tanto, como es el lugar de tentación, como hemos visto, pero también como tierra de bendición, como tierra de triunfo y de fidelidad, es lo que nos demuestra Jesucristo, como encuentro con Dios. Es ese oasis benéfico, al mismo tiempo que esa prueba horrible. Por tanto, tenemos que probar esa resistencia personal y comunitaria frente al mal, a la mentira, al demonio y a la tentación. Este es el fin, ¿no?, del demonio siempre, que busca romper y separarnos del plan divino. Separar a Jesús de aquel proyecto del Padre, o sea, del camino de un Mesías doliente, humillado, rechazado, para hacerle tomar el camino de la facilidad, del triunfo o del poder. Y esas van a ser las particularidades de las 3 tentaciones. Y en ellas está resumida toda tentación humana, toda, no se escapa ninguna. Manda que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué significa? Es un mesianismo concebido como una esperanza terrena, la satisfacción simplemente del alimento natural, limitado por tanto al bienestar económico, o sea, reducir la esperanza de salvación a un proyecto puramente material y puramente, por tanto, temporal. Segundo, tírate de aquí abajo, desde lo alto, desde el pináculo del templo. ¿Qué significa? Es un mesianismo bajo el signo de la espectacularidad. Evitar el camino difícil de la fe. Recuerden lo que dirá después Jesús: si ustedes no ven signos, no creen. Es la tentación permanente, ¿no? Haz que resucite el muerto, ya, cura a este enfermo, cura a aquel leproso, salva. Es la espectacularidad de la que huye tantas veces Jesús, incluso cuando lo va revelando poquito a poco en el inicio del Evangelio a sus apóstoles, dice: no se lo digan a nadie. Vete en paz, pero no lo digas a nadie. Es decir, no es el camino de Dios lo espectacular, esa llamada de atención. Obligar, por tanto, a Dios a esas intervenciones milagrosas. Sería entender a un Dios al servicio del hombre más que el hombre al servicio de Dios. Y en tercer lugar dice: todo esto te daré, mostrándole la tierra. Es un mesianismo, yo digo, de los celotas. Es el poder de la política, de la acción revolucionaria, no el camino del amor y de la libertad, sino la vía más breve del poder, del dominio, de la fuerza. Es ese atajo del triunfalismo, el camino fácil de la popularidad. Nada más lejos de la realidad, ¿no?, en la manifestación de Cristo. Conclusión, por tanto: Cristo vence, se reafirma en esa fidelidad al proyecto divino. Frente a aquellas vías breves del éxito y de la popularidad, recuerda que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, que el hombre es algo más que estómago y billetera, más que consumismo, que sus horizontes no pueden ser confiscados por esa búsqueda exclusiva del bienestar económico, del placer, que sus ideales no pueden ser sacrificados a la moda o al conformismo del momento, que el hombre esté en la tierra no solo para producir, para consumir o para acumular, para hacer carrera y tener éxito, sino que tiene que tener hambre y sed de Dios, en esa búsqueda de trascendencia personal. Segundo, recuerda que está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Es la segunda respuesta que da Jesús, que significa que el camino de la fe pasa por esos silencios de Dios, por esa oscuridad y por esa duda de la fe y de las contradicciones. La fe no se nutre de milagros, sino de paciencia, de espera y sobre todo de coraje. Que el creyente tiene que preferir esa confianza en Dios absoluta y ciega a los milagros. Y finalmente, tercero, nos recuerda: al Señor solo adorarás, a tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto. ¿Qué quiere decir? Que es necesario deshacerse de todos los ídolos que tenemos en la vida y buscar lo fundamental, lo esencial,
el único Dios auténtico. No ceder a la fascinación del mundo, no dejarse seducir por lo efímero, resistir a los halagos de la vanidad. En el fondo está todo sintetizado ahí. Y termino citando aquí a Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, lo he citado en otras ocasiones, creo con ustedes ya, que tiene esta frase también, dice: en nuestros corazones hay lugar para una sola devoción total. En nuestros corazones hay lugar para una sola devoción total y podemos ser fieles a un solo Señor. Y es cuestión de que decidamos a qué Señor servimos, al Señor del mundo o al Señor auténtico, a Dios, porque a los dos no se puede. Esta es la Cuaresma, ponernos delante de esta evidencia. En este sentido, hemos visto las consecuencias, es decir, las respuestas de Jesús a la tentación. Analicemos ahora desde la Iglesia, desde el punto de vista eclesial, desde nosotros. Desde cada creyente debe confrontarse continuamente con esta página del Evangelio, ¿no? Con estas tentaciones, y verificar así la autenticidad de nuestra propia misión y de nuestra propia fidelidad a Cristo y a nuestra vocación. Jesús nos deja una enseñanza ejemplar, lo hemos visto, pero que nosotros personalmente y cada uno debe poner en práctica. Si se dan cuenta, Jesús un día multiplicará los panes, ¿sí?, como lo había pedido el demonio al principio, para quitar el hambre a la multitud, no para la propia satisfacción. Y lo hará con un don minúsculo, es decir, desproporcionado, ofrecido por un niño, ¿no?, que dio aquellos panes para que se multiplicaran. Totalmente lo mismo, pero desde un planteamiento totalmente distinto, desde la sencillez, desde la pequeñez y sobre todo orientado hacia los demás y no a uno mismo. Un día Él será ensalzado y será glorificado, claro, igual que lo proponía ahora el diablo, pero no sobre el templo, sino sobre la cruz. Y no aceptará el desafío de soltarse y de bajar de aquella cruz, sino que salvará a todos porque no aceptará salvar su propia vida. Es lo que le pedía el diablo: sálvate a ti mismo. No, Jesús sabía que Él tenía que ofrecerse para poder salvar a todos los demás. Salvará a todos porque no acepta salvar su propia vida y estará dispuesto a perderla. Y tercero, también Él lo encontraremos un día de rodillas, postrado, pero no frente a Satanás, sino ante los apóstoles, precisamente para que en la institución de la Eucaristía les lave los pies a los discípulos, en actitud no de potencia, de poder, de dominio, sino de servicio. Y esa es la esencia del verdadero cristianismo, poner nuestra vida al servicio de los demás. Todo lo contrario de lo que el diablo le pedía, no esa grandeza humana, no ese dominio sobre el otro, sino poner nuestra vida al servicio del otro. Por tanto, la Cuaresma tenemos que vivirla a través de la pequeñez, de lo insignificante, del sacrificio, del servicio. Esa es la verdadera espiritualidad cristiana, frente y muy lejos del utilitarismo, del bienestar y del afán de poder o de dominio que nos propone muchas veces el diablo. No nos equivoquemos, aprendamos la lección y sobre todo saquemos nuestras consecuencias desde este inicio para que la Cuaresma sea verdaderamente eficaz en nuestra vida. Que así sea.